Listo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romina Sánchez, soy residente de la carrera del profesorado en Geografía y para darle cierre a mi carrera me toca eh, realizar una clase. En este caso el tema será el cambio climático. Acá podemos ver a simple vista algunos de los temas que vamos a tratar en esta clase. En principio nos vamos a enfocar en los conceptos de cambio climático, calentamiento global. Vamos a ver cuáles son las sutiles diferencias que hay entre estos dos conceptos, aunque suelen utilizarse como sinónimos. Luego vamos a ver el efecto invernadero, las causas antrópicas y naturales que producen este fenómeno. Bien, para introducirnos un poco en el tema de cambio climático, lo que les quería comentar es que el cambio climático, si bien hoy en día es un fenómeno del que hablamos mucho, es porque en los últimos años hubo un proceso muy acelerado de cambio climático. Pero la Tierra desde su origen experimentó en múltiples oportunidades aumentos de la temperatura de origen natural, como muchos de ustedes deben tener presente, la era del hielo, por ejemplo. Pero en el último tiempo las actividades humanas se suman a esos cambios de temperatura que se producen por fenómenos naturales y por procesos naturales. El cambio climático es una problemática compleja. Es una problemática compleja que abarca desde la física del sistema climático hasta la política internacional y que incluso tiene diversas consecuencias socioeconómicas para diferentes grupos de personas. ¿Por qué? Por eso es tan interesante la disciplina de la geografía. Desde la geografía podemos abordar el espacio geográfico y sus múltiples dimensiones, y en el caso del cambio climático nos viene bastante bien interpretarlo desde una dimensión política, desde una dimensión económica y desde una dimensión ambiental y geográfica. ¿Por qué? Si bien el cambio climático, como dijimos, hay procesos y causas naturales que lo producen, lo más importante de este último periodo es la acción del hombre, pero no del hombre de manera individual, sino de las políticas y de las políticas económicas y del desarrollo productivo de la sociedad. Porque el cambio climático empezó a acelerarse muchísimo más a partir de la era industrial, ¿sí? A partir del desarrollo de la era capitalista, el cambio climático comenzó a incrementarse de manera muy rápida. Bien, según el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, la definición de cambio climático es una alteración del clima producida por modificaciones de la composición de la atmósfera mundial atribuidas de manera directa a la actividad humana. Tal alteración se añade a la que se produce por causas naturales. Esta es la definición que hace el Grupo Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático. Bien, esta es una cita de un libro de Inés Camilloni, que es una especialista en cambio climático y en ciencias de la atmósfera, una científica argentina del CONICET. De ahí saqué esta definición. Bien, acá tenemos algunas palabras importantes para repasar. Atmósfera. Por si no recuerdan, para recordar cómo está compuesto nuestro planeta, la atmósfera es una de las capas que envuelve nuestro planeta, es una capa gaseosa que envuelve nuestro planeta, ¿sí? Está compuesta por gases que tienen múltiples funciones, ¿sí? Otra cuestión interesante para diferenciar es el concepto de clima, que es la medida promedio de variables meteorológicas a través de un largo periodo de tiempo.
a través de un largo periodo de tiempo, a diferencia del tiempo meteorológico, que es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Bueno, para los que están en sus casas viendo esta clase para realizar su tarea, sería interesante que puedan registrar estos conceptos en sus carpetas. En todo caso, si el video va muy rápido, lo paran, vuelven para atrás y traten de ir registrando estos conceptos básicos en su carpeta. Bien, el calentamiento global. Dijimos que suelen usarse como sinónimos estos dos conceptos, pero hay una diferencia. Es el incremento global en las temperaturas de la superficie y su aumento proyectado causado predominantemente por actividades humanas. Antrópico, esta es otra palabra importante, antrópico. Antrópico quiere decir que una actividad antrópica significa que es causada por los seres humanos, a diferencia de las actividades naturales, que suceden por procesos que se dan en la naturaleza. Mientras que el cambio climático incluye el calentamiento global como sus efectos en el clima, ¿sí? Bien, estas son las definiciones para separar esa sutil diferencia entre estos dos conceptos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir a explicar la cuestión del efecto invernadero. Seguramente habrán escuchado hablar del efecto invernadero. El nombre del efecto invernadero es como una analogía, porque lo que sucede es algo parecido a lo que sucede con las plantas cuando están en un invernadero transparente. Bien, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno por el que la energía solar recibida en cada momento por la Tierra que proviene de la radiación solar natural no puede volver al espacio. ¿Qué sucede? Esta capa de gases que envuelve la Tierra retiene la radiación solar porque está compuesta de gases como por ejemplo el dióxido de carbono. Antes de la industria y de la actividad del hombre sobre la Tierra ya existía el efecto invernadero y era muy positivo, porque de hecho si la atmósfera no retuviese los gases, si los gases de la atmósfera no retuvieran la radiación del Sol, estaríamos muertos de frío, como en el espacio exterior. Los gases la radiación se volvería a ir al espacio, pero la atmósfera cumple ese rol, ¿sí? Y este ciclo del carbono, la naturaleza es tan fantástica que se organizaba de forma natural. Si bien, por ejemplo, los volcanes emiten dióxido de carbono, nosotros emitimos dióxido de carbono al respirar y sobre todo... Bueno, los árboles a su vez cumplen otra función que es absorber ese dióxido de carbono, también los mares, por ejemplo. Pero el problema de la actualidad y de la modernidad con el desarrollo productivo del capitalismo tiene que ver con que las cantidades de dióxido de carbono aumentaron de forma tan precipitada que la Tierra en su proceso natural no encontró el mecanismo para regularse. Entonces comienza este proceso del calentamiento global. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? No sé si ustedes habrán escuchado o visto noticias de los jóvenes por el clima, de Greta. Últimamente se está hablando bastante del cambio climático. Actores de Hollywood, como por ejemplo Leonardo DiCaprio, también hizo un documental explicando todas estas cuestiones. Bien, porque es un tema para preocuparse y para ocuparse, pero como dijimos al principio, no sirve simplemente desde actos individuales, sino que es necesario que se tomen políticas de Estado para regular esta situación, porque las consecuencias del cambio climático sobre la Tierra realmente pueden ser devastadoras. Por ejemplo,
las consecuencias geológicas, retroceso de nieve en glaciares, aumento de temperatura en mares y océanos. Por eso acá les puse esta imagen donde se contrapone el osito polar en su ambiente y una fábrica emitiendo dióxido de carbono. ¿Qué relación hay entre esto? ¿Cómo se afectan estos dos ecosistemas tan separados, la ciudad y el oso polar? ¿No? Bueno, hay una interrelación en todos los procesos naturales. Bien, chicos, ustedes que están en sus casas, no olviden de tomar nota en su carpeta porque les va a servir para elaborar el trabajo práctico que les dejé en Classroom. Bien, dentro de las consecuencias meteorológicas, el incremento de frentes cálidos, cambio en las corrientes marinas, más huracanes y tifones. Esto de la cuestión del incremento de frentes cálidos, los que somos más grandes, lo tenemos bien presente, que por ejemplo los inviernos son cada vez más calurosos y los inviernos son cada vez más calurosos y los veranos también son cada vez más calurosos. Por otra parte, bueno, las cuestiones biológicas, las consecuencias biológicas, que tienen que ver con la extinción de especies. Y también hay causas sociales, con las catástrofes naturales, hay migraciones por causas climáticas, hay aumento de epidemias, de enfermedades, de infecciones. Ahora, otra cuestión también importante para repasar son las causas, ¿no? Dijimos las consecuencias primero, pero también tenemos que ver las causas. Hablamos que este efecto invernadero, estábamos hablando antes, que no es algo en sí malo, sino que lo que está mal es esta alteración del ciclo del carbono. Las causas naturales del calentamiento global y de los cambios climáticos, bueno, en algunos momentos de la historia de la Tierra, que es tan grande la historia de la Tierra, 4.500 millones de años, hubo cambios climáticos, pero ninguno tan acelerado como en los últimos años, a partir de la Revolución Industrial. Bien, dentro de las causas naturales tenemos los cambios de forma de órbita terrestre, las variaciones de la dirección del eje de rotación de la Tierra, los cambios en la composición físico-química de la atmósfera, por ejemplo, por la suspensión de partículas de origen volcánico, como ya veníamos hablando antes. Dentro de las causas antrópicas, esta palabra que ya la habíamos nombrado antes, que quiere decir que acá interviene el ser humano en estas causas. ¿Qué tenemos? Cambios en la composición química de la atmósfera debido a la inyección en esta de gases que intensifican el efecto invernadero de origen natural. Por ejemplo, el dióxido de carbono y el metano. Bien, es un tema que nos va a preocupar dentro en el próximo tiempo y es para reflexionar y tomar conciencia. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase y les mando un saludo. Hasta luego.